Bienvenido a este curso básico de Visio 2021. Estaremos viendo las opciones más fundamentales del programa y cómo las utilizamos. Tendremos un curso sumamente más completo en nuestro canal de Yoney Gallardo, pero aquí básicamente vamos a conocer de manera muy fácil y sencilla todas las opciones con las cuales podríamos trabajar en este programa que nos permite hacer diagramas de todo tipo. Entonces vamos a comenzar. Cuando recién abrimos el programa nos presenta esta interfaz. Básicamente acá lo que podríamos hacer es crear un nuevo documento totalmente en blanco para que podamos a partir de una hoja crear nuestros propios diseños o utilizar unas plantillas. Acá tendríamos más plantillas. Si digo más plantillas me lleva de todas formas aquí a esta opción de nuevo. De aquí puedo buscar por categorías, por ejemplo, todas estas categorías, o directamente buscar con el nombre sí o sí. Por ejemplo, si quiero de arquitectura, algo de arquitectura puedo buscar, me va a mostrar todos los relacionados al mismo. Entonces acá tendríamos inicio, acá las plantillas y aquí los últimos trabajos recientemente utilizados. Si uno de estos yo quiero que constantemente esté acá, simplemente aprieto una de estas opciones de acá, Por ejemplo, dibujo 8, hago clic aquí. Ahora permanentemente va a estar acá, dibujo 8. Muy bien, entonces en documentos recientes puedo abrir los que he trabajado recién. El nuevo da lo mismo que inicio, es lo mismo como observamos acá, solamente que puedo acceder a más opciones de plantilla. Luego aquí puedo abrir desde mi nube, desde mi OneDrive, o examinar, y veo en mi computadora donde tendría almacenado un documento relacionado con Visio. Luego tendríamos acá estas opciones, no vamos a ver mucho de cuenta, solamente acá algún detalle que podríamos poner como los que estamos observando ahí, o cambiar el color nada más a negro o un gris oscuro o el más blanco o simplemente multicolor con el que viene generalmente instalado, o según nosotros lo que vayamos a configurar. En este caso estoy utilizando Windows 11. Si lo pongo oscuro, el programa también se va a poner oscuro, o el color que yo vaya a usar. Muy bien, y en opciones acá lo único que me interesa sería aquí la parte de personalización de cinta de opciones. Muchas veces algunas opciones van a estar acá disponibles, otras no. Por ejemplo, si veo la pestaña dibujar, acá estaría dibujar. Entonces si yo lo activo voy a poder usar. Si está desactivado simplemente tengo que activarlo y apretar aceptar. Solamente eso. Si siento que acá en la cinta de opciones no está igual que este curso, vengo acá y lo activo. Muy bien. Lo voy a decir cancelar. Entonces ahora vamos a crear un nuevo documento totalmente en blanco. Cada que nosotros nos aparezca esto, simplemente voy a apretar crear acá. Y lo que nos interesa acá en este instante sería el formato nativo. Voy a guardar el documento. Vengo a archivo, digo guardar, o lo mismo daría aquí guardar o apretar control G. Cualquiera de las tres opciones son válidas. Digo guardar. Si quiero guardar con otro nombre, recién aprieto guardar como. Entonces ahora examino dónde quiero guardar, le digo en mi escritorio y le voy a decir dibujo 1. Este es el formato nativo, la extensión nativa de Visio, BSDX. Cada que yo veo una extensión con esto, significa que es de Visio. Probablemente no me vaya a abrir en otros programas. Voy a decir guardar. Muy bien. Otra de las cosas que voy a hacer ahora simplemente sería la orientación de la hoja y el tamaño para poder ejemplificar mucho mejor. Más adelante vamos a ver detalladamente. Entonces ahora ya está guardado, y si queremos exportar a otro formato diferente, esto lo voy a colapsar. Si quiero formar aquí a otro formato, quiero pasarlo, mi documento, voy a venir a inicio, voy a crear o voy a insertar una imagen, lo que fuese, simplemente para ejemplificar. Muy bien, ahí. Entonces vengo a archivo, guardar como, y cuando decimos examinar, por ejemplo acá en escritorio, en lugar de guardar en este formato nativo, voy a guardar en estos otros formatos.
para que exista máxima compatibilidad. Entonces, esta es una forma de exportar el documento a otros formatos. Entre los más conocidos tendríamos acá, por ejemplo, para una página web. Este es un dibujo CAD, es sumamente importante. Si abro con AutoCAD voy a poder tener un documento editable. Entonces, acá tendríamos formatos de imagen, convertirlos en imágenes planas, lo que hemos trabajado, y también pasar a PDF, que es bastante estándar. Como vemos, tendríamos varias alternativas para que nosotros podamos exportarlo. Es lo mismo que venir aquí a exportar y vemos que acá me puede crear un documento PDF o cambiar a otro de los archivos que acabo de explicar. Da lo mismo. Entonces ni siquiera debería existir esto de exportar directamente en guardar, pero como la mayoría de los programas profesionales lo tienen, entonces lo han puesto acá. Muy bien. Vamos a conocer el interfaz para familiarizarnos. Si observamos, se parece bastante a Microsoft Word e incluso PowerPoint, Excel, pues maneja por una parte en la forma superior acá, esto que sería la barra de acceso rápido. Entonces, esta barra de acceso rápido simplemente me va a permitir realizar acciones rápidas como guardar, hacer una operación atrás si me equivoco o rectificarme y una operación adelante. E incluso acá otros dos está habilitado como un nuevo documento y abrir uno ya existente. Acá puedo habilitar más opciones, simplemente los hago clic como impresión rápida por ejemplo, o lo desactivo y ya no está. Claro que hay más opciones acá donde dice más comandos y vemos que todos estos podríamos agregar a nuestro gusto. Por ejemplo, cortar, digo agregar, acá está cortar. Digo aceptar, entonces como observamos acá ya está el símbolo de cortar. Si no lo quiero, nuevamente vengo a más comandos, cortar, quitar y aceptar. Muy bien. Entonces la cuestión es de acá que puedo acceder fácilmente a estas opciones. Guardar, por ejemplo, es sumamente importante. Luego tendríamos la barra de títulos, acá la cinta de opciones, característica de la ofimática de la Microsoft, de estas últimas versiones. Si hago clic vemos y observamos cómo me va abriendo paulatinamente las opciones relacionadas acá al título. Para diseño es diseño de páginas, datos es para importar y manejar datos de las formas, el proceso acá y subprocesos para organizar el contenido y todo eso. Por ejemplo, vista es de todo lo que vamos a ver acá en el interfaz. En inicio es el principal, vamos a ver que es muy fácil utilizarlo. Hay unos paneles aquí adicional que sería formas. Acá se maneja un conjunto porque la mayoría de las acciones que vamos a hacer vamos a manejar con diferentes formas. En este caso las formas, por ejemplo general, tendría acá formas básicas. Vemos que me muestra aquí unas formas básicas, las más conocidas. Por ejemplo, para generar un cuadrado simplemente lo arrastro y aquí tengo el cuadrado. Y en la parte inferior acá me muestra, por ejemplo, la posición donde me encuentro y el tamaño del objeto. Voy a ponerlo de un color para distinguirlo. Entonces en la parte de abajo puedo hacer clic y me trae esta ventana. Entonces me dice que en el eje X y eje Y a qué distancia está. Si lo pongo 0 y 0, exactamente la parte inferior acá me lo ha traído. Muy bien. Y el ancho, por ejemplo, acá lo voy a dejar, me dice 40 milímetros, lo puedo poner, como estamos manejando en milímetros, lo voy a poner, por ejemplo, 90. Automáticamente el otro, como es cuadrado, ha restringido el tamaño. E incluso podría girar unos 45 grados. Ahí lo voy a retornar a 0 grados o 90 grados, que sería lo mismo. Muy bien, lo voy a dejar este panel entonces. Si lo cierro para abrir nuevamente, seleccionado el objeto en cuestión, aquí abajo vemos que tendríamos estas opciones. Cualquiera que apriete nuevamente va a aparecer. Muy bien, eso es importante. Otra de las cosas sería, aparte, este es el panel de formas. En la parte de abajo tendríamos páginas muy similar a Excel. Por ejemplo, acá me dice solamente página 1 nada más. Si quiero agregar más páginas, hago con esto clic y agrego más páginas. Si quiero otra, más. Si quiero ver, acá por ejemplo tendríamos 3 páginas, hago clic acá, vemos que puedo acceder a cualquiera de las 3, hago clic y me lleva a la página dicha. Muy bien, esta es la página 1, estamos trabajando en la página 1. Esto es el scroll
horizontal y este es el vertical, como cualquier otro. En la parte de abajo también tendríamos acá para hacer una presentación tipo PowerPoint para que se vea pantalla completa mi hoja, esta hoja donde estoy trabajando ahora. Y también para hacer zoom acá, alejándome o acercándome. O esto de forma más manual. Hago clic aquí en esta pequeña opción donde dice 45% y lo personalizo. Por ejemplo, quiero el 99% y digo aceptar. O esto es lo que más utilizo, hago clic y se acomoda a pantalla. Gran parte de las opciones que ahora estamos indicando se encuentra acá en vista. El modo presentación es lo que acabamos de indicar aquí, esto, pantalla completa. Regla, acá hay una regla en la parte superior y también izquierda. Y si arrastro la regla hasta aquí, me va a generar unas guías desde la regla, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Pero las guías no se está viendo porque están desactivadas. Activo, ahora sí, arrastro desde la parte superior o desde la izquierda. Así puedo poner varias guías para ubicar mis objetos donde yo quiero. Muy bien. Entonces, esto por ejemplo, este rectángulo, puedo ponerlo ahí, hacerlo ahí y que encaje. Entonces lo cambio de color. Entonces acá en vista, por ejemplo, tendríamos también una cuadrícula que nos permitiría guiar similarmente a lo que estaríamos trabajando con las reglas. Igualmente acá, en este caso con las guías, igualmente tendríamos cuadrícula. Lo voy a quitar y saltos de página también. Muchas veces cuando los objetos se salen, esta es otra página pero perteneciente a la misma área, entonces un salto de página. Muy bien. Desde ahí se visualiza, lo vamos a dejar nuevamente ahí. Hay otros paneles como las formas, las que están a la izquierda, activo, para ver las formas. Con esta pequeña opción lo colapso o vuelvo a verlo. Como dispongo aquí espacio, entonces no hay problema, yo lo estoy dejando visible. También tendríamos datos de formas. Muchas veces algunas formas van a tener datos acá. En este momento no lo vamos a explicar, más adelante vamos a ver cuando insertemos los datos, pero incluso podría poner un par de datos acá y le voy a decir propiedad 1 o nombre, acá le voy a poner altura, anchura y aceptar. Entonces este rectángulo tiene nombre y lo puedo poner acá, rectángulo 1. Altura, digamos que tiene 45 milímetros. Altura tendría 35 milímetros. O sea, me estoy inventando ahora, pero recordemos que podemos poner cualquier dato, identificadores, cualquier dato. Y eso es bastante común cuando vayamos a estructurar acá diferentes elementos, estructuras, organizaciones. Siempre se requiere de estos datos de forma. También tendríamos para hacer panorámica, acá lo voy a quitar estos datos de forma, simplemente es para ver acá, hago un rectángulo y veo el objeto. Si tendríamos varios objetos me puedo acercar de esa forma mucho más o hacer zoom. Eso es cuando tendríamos muchísimos objetos y una pantalla bastante grande. Lo voy a cerrar. También tendríamos tamaño y posición, lo que acabamos de ver en la parte inferior, acá. Esto es cuando hago clic, la posición eje X y Y hemos indicado, anchura, altura y los grados. Muy bien, eso de inclinación y navegación. Acá en la parte derecha, por ejemplo, me dice que hay un rectángulo. Si hubiese más cosas acá, me va a aparecer toda la lista de todas las cosas. Por ejemplo, acá lo voy a poner así. E incluso las guías lo voy a sacar. Si agrego un cuadrado, vemos que me dice que acá tengo un cuadrado, un triángulo, un pentágono. Muchas veces, por ejemplo, si los quito ahora lo que sería su línea, ese también sin línea. Enseguida vamos a ver eso. Si hago clic afuera, aparentemente solo tengo un rectángulo.
pero si observamos en el panel de navegación hay más elementos, entonces no los estoy viendo, pero sí existen. Si hago clic acá, ahora recién me está indicando dónde está el objeto, en este caso el cuadrado. Si lo pusiese un color, ahora sí ya se nota. Similarmente el triángulo, si lo pongo un color, se nota. Enseguida vamos a ver esto de los colores de fondo, sus trazados, lo demás. El pentágono también acá lo puedo poner otro color y ahora se nota. Así que muchas veces va a ser importante tener acá este panel de navegación. Así que en vista puedo poner eso. El zoom, ya sabemos cómo acercarnos, alejarnos. Acá también cuadrícula dinámica, lo que habíamos puesto acá, esta cuadrícula. La cuadrícula dinámica se va a permitir acoplarse los objetos a la cuadrícula. En este caso le voy a decir que no. Y los puntos de conexión también se van a ver muchas veces cuando traemos objetos acá para conectar uno con otro. Existen unos puntos de conexión. Si digo inicio, enseguida vamos a ver. Vemos estos puntitos de acá. Estos puntitos son de conexión. Entonces, en vista he dicho que efectivamente se note esos puntos de conexión. Esto no los vamos a ver, ya nunca se utiliza, pues en la nueva versión de Windows 11 acá trae estas modalidades de organizar las ventanas y los diferentes programas dentro del sistema operativo. Esto sí ya no es muy necesario. Tampoco esto, si tuviese varios documentos hasta aquí podría cambiar. Con los nuevos monitores todo esto ha quedado medio obsoleto, pero aún lo mantiene. Vamos a ver estas opciones que comparten la mayoría de los programas, desde acá portapapeles, fuentes y párrafos, los programas de la ofimática de la Microsoft. Entonces, todos ellos son muy similares. Voy a venir a página 2 y eso se utiliza principalmente, al menos fuente y párrafo, para texto. Por ejemplo, esto tranquilamente es aplicable no solamente a los cuadros de texto. Acá podría poner, aparte voy a escribir acá, voy a decir: bienvenido a este curso rápido de Visio para poder aprender a manejar el mismo. Muy bien, entonces acá tengo mi forma. Veamos, igual con esto es totalmente aplicable, como dijimos. Selecciono, vengo a la parte de copiar, vengo a otro lugar y pongo pegar. Vemos que me ha respetado el original y me lo ha hecho una copia aquí. O también puedo sacarlo de su lugar, como este verde. Vengo acá y digo cortar. Vengo a otra página, digo pegar. Y me ha sacado del lugar, del original, y me lo ha traído acá. Eso es cortar y pegar. Con esto hemos hecho copiar y pegar. Luego puedo copiar formato. Entonces un determinado formato, hago clic aquí en copiar. Vengo a la figura que quiero que sea similar, hago clic y ha retomado muchos o la mayoría de los elementos de formato. El grosor de trazado, el color de fondo. Si yo tuviese acá, veamos muy bien, un texto de esa forma. Muy bien, y voy a copiarlo ahí con la tecla control y arrastro con el botón izquierdo del ratón. Hagamos cuenta que esto lo doy un formato, un color, cursiva, inclinado, subrayado, otro tipo de letra. Entonces, en copiar formato, copio formato, vengo al otro texto y hago clic y todo el formato que le he dado aquí se ha copiado. Lo mismo que aquí, hemos copiado este formato a este otro. Muy bien, voy a hacer acá control Z, en este caso, para retomar esto como estaba antes. Muy bien. Entonces principalmente es eso de portapapeles. Claro que hay otras formas más de pegado especial. Por ejemplo, si yo copio esto, digo copiar, vengo a página 2, voy a pegar, pero busco un pegado especial y todos estos formatos me da. Lo convierto en imagen, texto sin su diseño, sin su formato. O acá lo puedo convertir en una imagen ya no editable, cosas así, depende de lo que vaya a copiar. En este caso le digo texto sin formato, digo aceptar y vemos cómo acá está ahora el texto. Y si me acerco, vemos acá, estaría como al principio, sin este formato.
Si esto lo copio, también la acción de control C es para copiar, control con la tecla control X es para cortar y control V para pegar. Si hago control C, vengo aquí a la página 3 y ahora vengo acá, pegado especial, texto sin formato, y vemos que a pesar de que yo he copiado esto y al momento de pegar en pegado especial me ha mantenido el formato puro sin necesidad de agregar los demás elementos que ya estaban con formato. Luego de acá este texto vemos que es muy fácil. Aquí simplemente elijo el tipo de letra que yo quiero de las diferentes que tengo instalada en mi computadora, el tamaño del texto que yo quiero, o puedo hacerlo más grande esto en saltos o hacerlo más pequeño de salto en salto, o ponerlo más oscuro, inclinarlo, subrayarlo e incluso tacharlo. Entonces esto es negrita, cursiva, subrayado, tachado. E incluso puedo decir que todo sea mayúscula o otras alternativas. Lo voy a dejar normal. Y aquí puedo cambiar el color de mi texto. Simplemente elijo de esta variedad, o acá en más colores hay muchísimos más. Elijo por ejemplo anaranjado y ya estaría ese color. Esto de acá, esto lo voy a eliminar. Veamos que esa es mi caja. Entonces generalmente está así en la parte superior izquierda. Estas son las alineaciones verticales y esto horizontales. Por ejemplo, en la parte superior, acá al centro, en la parte inferior, izquierda al centro, en la parte derecha, o justificado a ambos lados. Si quiero totalmente al centro, esto es para el centro y esto también. Está arriba, abajo, al centro, izquierda al centro, derecha, o justificado a ambos lados. Entonces ahí estaría totalmente al centro, tanto horizontal como vertical. Muchas veces, esto lo voy a dejar así. Muchas veces, por ejemplo, así voy a poner lunes, martes, miércoles. Si tenemos una lista, con esto puedo poner unas viñetas acá. E incluso si no veo las otras viñetas tradicionales, como los guiones, cosas así, acá tengo una opción. Y en párrafo podría acá ver, o bloques de texto, o fuentes, todo lo que acabamos de ver, lo tendríamos acá, por ejemplo las viñetas, las que acabamos de ver. Entonces me dice que está como esta. Si yo quiero los puntitos, digo aceptar, ahora estarían los puntitos. Entonces si hacemos clic en esta pequeña opción, como vemos, de párrafo o de fuente, cualquiera de los dos me lleva al mismo lugar y tendríamos acá todas las opciones ya internas, o sea, mucho más profundas, mucho más completas. Muy bien, lo voy a dejar así. Y esto sería para girar el texto. En este caso voy a eliminar esto y este texto, por ejemplo, puedo girar a la izquierda. Si ahora hago clic afuera, ya sea aquí consolidado, o así gira de 90 en 90 grados en el sentido contrario de las agujas del reloj, o darle tabulación a mi texto acá hacia la izquierda. Vemos cómo me está dando espacio, o retornarlo como al principio. Muy bien, entonces estas tres cosas son así fáciles de manejar, nada complicado. Acá es lo que nos interesa. Esto ya se diferencia y es propio. Esto se diferencia de otros programas y es propio de este programa de Visio. Entonces vamos a ver cómo utilizar el mismo. Voy a venir acá y voy a eliminar esto. Vamos a ver estas herramientas importantes. Acá tendríamos por una parte la herramienta de puntero, que el cual yo podría utilizar para agarrar cualquiera de los objetos o formas. Si yo tuviese acá un círculo, con esta herramienta lo agarro y lo muevo donde yo quiera. Lo voy a simplemente llenar de color para que se pueda ver mejor. Entonces lo arrastro de esa forma. Luego puedo insertar unas formas muy similares acá. Si hago clic, vemos acá que es una circunferencia. Si vengo una elipse, de esa forma lo arrastro y lo suelto y lo pongo al mismo color. Vamos a ver que son muy similares ambos. Y estos serían conectores. A diferencia esto de este otro, los elementos que nosotros, o sea, las formas que vamos a manejar, tienen unos conectores ya existentes. Este no tiene, estos objetos no tienen conectores. Por ejemplo, acá cuando paso la herramienta conector, no me muestra esos puntos.
Sin embargo, cuando paso por acá me muestra estos puntos donde puedo conectar una figura con la otra. Si yo conectase esto con este otro, pues esto se va a mover el conector a gusto. Acá, sin embargo, no. Si desde el centro hasta aquí hago la conexión, recién se van a ir adaptando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá, el de la derecha, hago clic y hasta acá. Si observamos en apariencia serían similares, pero hemos dicho que tendríamos acá un conector, acá un punto de conexión. Este punto de conexión está a la derecha. Sin embargo, esto como no tenía puntos de conexión, se ha conectado y se va a adaptar. Si lo muevo, vemos cómo se ha adaptado. En lugar de la izquierda, ahora el punto de conexión está en la parte superior. Sin embargo, este no se ha movido porque está fijado. Entonces, este tendría conectores fijos, acá estáticos, y este un conector dinámico. Entonces, si yo lo muevo así, vemos que sigue acá. Si lo muevo aquí, sigue acá. Sin embargo, si yo esto lo muevo aquí abajo, vemos cómo se está adaptando. Acá también hacia abajo. Acá similarmente se está adaptando. Entonces, en lugar de que esté abajo, ahora ya está arriba. En lugar de que esté arriba, ahora está a la izquierda. Entonces, hemos hecho una conexión con un conector acá dinámico. Este es el dinámico que se va adaptando y este es el estático. Estos son los conectores. Entonces puedo seleccionar y eliminar. Si yo insertase otro acá, entonces no importa el color. Cuando hago conexión con esto, también tiene esto, como observamos acá, estos puntos, porque son formas. Estos simplemente son similar a formas, pero no son figuras básicas. Estas ya son formas. Vemos que acá tendría su punto de conexión, acá muchos puntos de conexión. Acá también, acá tendría 4 puntos de conexión. Si lo hago desde el centro o desde el centro, entonces ambos ya son dinámicos. Sin embargo, aquí acoplado, si lo puedo poner al centro, ambos son dinámicos. Entonces, si lo muevo, ambos se van a ir adaptando según las necesidades. Muy bien, entonces, sin embargo, voy a seleccionar con esta herramienta el conector. Sin embargo, si no hago de centro a centro, sino del punto de conexión, por ejemplo, en este caso de la derecha y aquí su punto de conexión de la izquierda del cuadrado. Y ahora veamos dónde está. Esto siempre va a mantenerse en el lado derecho su conexión, como observamos. Y este siempre se va a mantener al lado izquierdo. Aunque yo lo pongo acá, vemos que sigue esto su lado de conexión a la derecha y este sigue a la izquierda, así. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Muy bien, entonces, si yo logro, si quiero hacer una conexión dinámica, tenemos que hacerlo con el conector desde el centro hasta el centro. Si quiero fijo, como acabamos de hacer acá, o sea, de forma dinámica, desde el centro hasta el centro. Estática, de un punto de conexión a otro punto de conexión. Muy bien. Esto de acá es para escribir un cuadro de texto. Hago clic, vengo y arrastro y escribo aquí. Esto es un texto. No es una forma, esto es un texto, un cuadro de texto. Voy a retornar acá a la herramienta puntero. Entonces, este ahora es una forma, no tiene su cuadro de texto, pero si lo hago acá, ahora ya he ingresado a su cuadro de texto interno y digo, acá, círculo. Hago clic en herramienta de puntero, me salgo. Acá dice círculo. Incluso lo puedo poner mucho más grande para que se note. Como vemos, con esto yo he podido escribir acá. Y cuando lo muevo, simultáneamente se mueve la forma y el texto. Acá solo es texto sin forma. Y acá, por ejemplo, esta otra opción es para que me dé la oportunidad de manipular el texto dentro de la forma. Hago clic, puedo moverlo, hacerlo más pequeño, más grande la caja. Hago clic otra vez en herramienta de puntero y vemos que ahora cuando lo muevo también se mueve el texto. Entonces para eso sirve. Otra de las cosas acá que teníamos era para crear puntos de conexión. Cuando nosotros hemos dicho acá, solo tenemos 4 nada más puntos de conexión. Con esto puedo crear más.
selecciono y me acerco y con la tecla control elijo dónde poner 1, 2. Por ejemplo, acá hay agregado 2. Ahora cuando estoy con el conector, veamos que me da la oportunidad de nuevos puntos de conexión. Por ejemplo, ese y este acá. Muy bien. Todo el tiempo estoy cambiando de herramientas a puntero después de hacer las acciones correspondientes. Porque muchas veces nos equivocamos y seguimos intentando agarrar el objeto, pero estamos con otras herramientas. No nos olvidemos eso. Muy bien, entonces acá los puntos nuevos que he creado de conexión. Luego tendríamos, acá puede ser, una nueva página, unos estilos de forma. Entonces, si yo agarro, ya sea esto o cualquiera de estos, da lo mismo. Por ejemplo, si quiero una línea, simplemente hago una línea. Si quiero una forma libre, hago una forma libre. Si quiero un arco, hago un clic, hago un arco. Si quiero lápiz, puedo hacer arcos o rectas, así inclinadas, todo lo que quiero. No olvidemos eso, no es nada complicado. Pero si, por ejemplo, esto, estoy agarrando cualquiera de estos, acá en estilos no está habilitado porque en diseño tengo que utilizar un tema. En este caso no estamos utilizando ningún tema, estamos haciendo totalmente en limpio. Estos temas me dan la posibilidad de cambiar de golpe los colores, toda la gama de colores que utiliza, tipo de letra, espaciados, los tamaños de los textos, todo lo cambia. Entonces por el momento es preferible utilizar uno en blanco para no complicarnos. Por lo tanto, como no está habilitado un tema, entonces no me muestra. Si yo habilitase acá un tema como esto, por ejemplo, cuando vengo a inicio, ya tendría los estilos relacionados al tema seleccionado. Cuando hago clic, vemos cómo está acá. Muy bien. También podría, incluso acá vemos en la parte izquierda, acá, muy bien. Entonces yo podría aquí cambiar el relleno de esta forma. Puedo poner cualquier color que estamos viendo, su contorno o línea, acá puedo ponerlo, por ejemplo, rojo. Y de su línea el color rojo lo puedo decir que sea mucho más grueso, ahí. E incluso no tiene por qué ser siempre sólido, puede ser acá así, espaciado, de esa forma. Muy bien, lo voy a dejar acá una línea sólida. Y algunos efectos podría ponerlo, como por ejemplo sombras a mi figura, o reflejos en la parte inferior, como vemos los reflejos, o iluminados, así. Hay muchas cosas más como bordes suaves o biseles, así, para dar la sensación de 3D o giros. Muy bien, entonces lo voy a dejar, puedo ponerlo un reflejo en la parte inferior. Entonces eso sería relleno, línea y efectos. Muy bien, voy a crear otra hoja y acá veamos. Esto sería para las alineaciones. Puedo crear un cuadrado, un rectángulo. E incluso en diseño lo voy a decir sin acá diseño, o lo puedo dejar uno acá. Muy bien. Y un triángulo. Muy bien. Entonces en inicio acá podría alinear los objetos. Simplemente lo selecciono. Veamos que este es el que está ahora, el primer objeto seleccionado. En este caso estaría acá de forma mucho más resaltada su contorno. Significa que este va a ser el parámetro de referencia. Si yo quiero arbitrariamente que sea el triángulo, acá aprieto con la tecla control, por ejemplo, o primero selecciono, aprieto con la tecla control y clic con el botón izquierdo del ratón, el siguiente y el siguiente. He seleccionado 3 objetos. Entonces este es el punto de referencia. Si digo alinear a la izquierda, se va a alinear a la izquierda de este objeto. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande y veamos. Ahí. Y esto ahí y esto ahí. Ahora, este es el punto de referencia. Si digo alinear a la izquierda, está alineando a la izquierda de mi triángulo. Si digo a la derecha de mi triángulo. En la parte superior de mi triángulo, en la parte inferior del triángulo. O puedo sus ejes verticalmente, sus centros alinearse de manera vertical u horizontal, sus centros. Eso es para alinear.
Y en cuanto a posición, esto trata cuando ya tenemos organizado nosotros algún elemento, por ejemplo acá, archivo, voy a decir un asistente para organigrama, algo como esto, y voy a crear uno preelaborado. Y le voy a cerrar esto que ya no estoy utilizando y le voy a decir que sí se guarde. Y esto lo voy a maximizar. Ahora veamos, entonces cuando selecciono todo esto, ahora acá en posición puede ser espaciado automático, alineación de espacio automático también, distribución, aquí distribución horizontal, vertical, y esas cosas. Entonces no es nada complicado, simplemente es para organizar algo que ya tenemos. Muy bien, eso es fundamentalmente. Puedo crear una nueva página acá y utilizar también general o formas rápidas acá, general y formas básicas. Muy bien. Hay otras cosas más interesantes acá también. Por ejemplo, cuando estoy utilizando así, vamos a utilizar estos tres. Simplemente voy a cambiar de color para que se distinga. Muy bien. Entonces, estos tres elementos estarían superpuestos así. Hasta ahí y esto hasta aquí. Muy bien. Si nos damos cuenta, el celeste es el que está más atrás. Luego, encima del celeste está el rojo y encima del rojo el verde. Entonces, si yo quiero, acá lo voy a hacer hasta ahí. Por ejemplo, acá quiero que uno de los objetos moverlo en su orden para que esté encima o debajo. Acá tendríamos entonces. Puedo traer al frente, hago clic, traigo al frente totalmente. Acá. O puedo enviar al fondo. Voy a hacer clic acá, enviar al fondo. O paso por paso, uno por uno puedo hacerlo. Traer adelante, ha dado un salto. Otra vez traer un adelante, entonces un salto. O acá, enviar detrás de un salto, enviar detrás de un salto. O de golpe, como acabamos de ver, al frente o al fondo. De golpe, traerlo o llevarlo. Luego, si tengo varios objetos, puedo seleccionarlos y agruparlos acá para manejarlos como uno solo. E incluso si cambio de estilo, ahora observamos que está uno solo. También puedo separarlos nuevamente desagrupando. Y otra vez de manera independiente las puedo cambiar. También tendremos acá algunas opciones, por ejemplo, cambiar forma. Entonces, en lugar de una circunferencia o círculo, vengo acá, le puedo decir por otras diferentes. Por ejemplo, acá lo voy a decir, o estos de esa forma, o un pentágono. Entonces ya tendría acá, como estamos observando, un hexágono. Y la cuestión es de que a pesar de que hemos empezado con un círculo, puedo cambiar a otro. También manejaríamos capas acá, propiedades de capas puedo hacer. Y acá puedo crear capas y ir colocando cada uno de estos elementos en una capa correspondiente. Si yo viniese a Photoshop, en Photoshop vamos a ver cómo se manejan las capas. Por ejemplo, acá en Photoshop veamos que aquí dice capas. Cuando creo un objeto, se crea una nueva capa. Creo un triángulo, una nueva capa. Como estamos observando. Cada cosa que vayamos a crear, texto, lo que fuese, acá se crea otra nueva capa. Y así sucesivamente. Pero acá, a pesar de que es muy similar, tendríamos que personalizar. Por ejemplo, si quiero un cuadrado, vengo acá en propiedades de capa, hemos entrado aquí. Capas, propiedades de capas, digo nueva y digo, por ejemplo, cuadrado. Muy bien. Entonces digo aceptar, ya tendríamos acá. Y puedo aplicar a un cuadrado diferentes cosas. Por ejemplo, ver o esconder, imprimir o no imprimir, que esté constantemente activo, bloquearlo para no hacer modificaciones, ajustar, pegar y cambiar el color, que acá podríamos poner un color. Pero todavía no está asignado ninguno. Entonces puedo crear uno nuevo que se va a llamar triángulo. Digo aceptar, otro nuevo, pentágono.
haciendo referencia a varios lados. Aceptar. Entonces digo ahora aceptar. Por lo tanto, ahora este cuadrado tengo que asignarle una capa. No tiene una capa. Clico en el botón derecho. Acá lo puedo poner. En este caso, vamos a ver acá. O directamente aquí en la parte superior. Asignar capa y le digo a cuadrado. Así que este cuadrado pertenece a cuadrado. Puede pertenecer a cualquier otra capa. Por ejemplo, el cuadrado puede pertenecer a triángulo. Por esta vez voy a poner a cuadrado. Lo mismo hago en esto. Vengo a capa, asignar capa a triángulo. Esto también, asignar capa a pentágono. Entonces, en pentágono, haciendo alusión a varios lados, entonces puedo utilizar aquí esto. O un polígono, como lo llamamos acá. O octágono, acá, heptágono. Muy bien. Entonces, si observamos esto, todos estos que tienen varios lados, más de 5 lados, los voy a asignar a un acá pentágono. Podría ser polígono, varios lados. E incluso podría cambiarlo acá. Vamos a ver. En capa, propiedades de capa. En lugar de pentágono, lo puedo decir cambiar nombre. Lo voy a decir polígono. Aceptar. Muy bien. Entonces esto asignó una capa llamada polígono. Estos también puedo seleccionar simultáneamente todos ellos. Vengo a capa, asignar capa y a polígono. Entonces, si ahora vengo a capa, propiedades de capa, el cuadrado, por ejemplo, puedo decir que se vea y digo aplicar. Y ahora ya no se ve también, está desactivado. Activo, digo aplicar, nuevamente se ve. Puedo imprimir, no imprimir, todo esto. Entonces, más que todo es para restringir, más allá que para trabajar, ir organizando, al igual que se hace en Photoshop. Aquí en Photoshop es para organizar y manejar y manipular independientemente cada uno de los objetos, pero aquí no, la funcionalidad es darles propiedades a varias formas o figuras, objetos, darles estas propiedades. Por ejemplo, todos los polígonos acá, todos los elementos dentro de la capa polígonos. Entonces yo le puedo decir color, que cambie otro color diferente y digo aplicar. Vemos como solamente el contorno nada más me lo ha cambiado. Entonces puedo decir que sean rojo, ahora sería su contorno rojo. Muy bien, lo voy a quitar, digo aplicar, ya no afecta. Para eso sirve esto de las capas. Luego esto para seleccionar, pues esto selecciona todos los objetos. Si estuviese dentro de un cuadro de texto, todo el texto interno. O puedo seleccionar por tipo, acá. Solo quiero seleccionar las formas, solo las guías, solo los objetos de lápiz y digo aceptar. O las capas, quiero todos los que estarían en polígono, digo aceptar y solamente me ha seleccionado los que estarían en la capa polígono. O puedo decir seleccionar área, que es como la que hemos estado utilizando con la herramienta puntero. Hago un clic y arrastro y he seleccionado el objeto. O puedo hacer clic y arrastro y todos los objetos dentro de ese recuadro se han seleccionado. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si yo quiero este triángulo, esto y esto? Entonces, con esta herramienta no voy a poder, porque si trato de seleccionar así, se está seleccionando también este. Entonces, puedo utilizar esta que sería de lazo. Hago un clic, arrastro como si estaría dibujando, así. Y regreso al principio y ahora están seleccionado todo lo que estaba internamente en el lazo. Para eso sirve esto. Vamos a ver ahora esta parte de insertar. Tendríamos un montón de cosas para poder agregar, aparte de lo que ya trabajamos propiamente con estas formas y con estas diferentes figuras. Entonces, sí tendríamos más cosas que agregar. En primera instancia tendríamos página. En la parte inferior hemos indicado que con esto también puedo generar una nueva página, o hago clic y genero otra página. Entonces cualquiera de los dos es totalmente válido, esto de acá de la parte superior o esto de la parte inferior. Dijimos que esto es para ver todas las páginas que ya están creadas.
Luego puedo crear acá o duplicar una página. En este caso, si yo tuviese acá, incluso por un momento voy a cambiarlo esto. Muy bien. Si yo tuviese acá esta forma y le voy a poner un color tan solo para distinguirlo. Entonces, si yo quiero una dúplica de esto, e incluso lo voy a poner uno más acá. Si quiero una dúplica de esta página, pues puedo venir a insertar acá en nueva página, duplicar esta página. Entonces, la 1 y la 3 ahora ya serían prácticamente iguales. Claro que si comienzo a estructurar cada uno de ellos, por ejemplo, estoy trabajando en la página 1, me aparece con color oscuro azul. Entonces, si yo los cambio a ambos un color diferente, aquí no está afectando a la 3, es otra página diferente, solo que me ha copiado el contenido nada más. En la parte inferior acá puedo organizar las páginas, vemos que dice 1, 3, 2. Este 3 lo puedo arrastrar a la derecha y ponerlo ahí. Ahora ya estaría ordenado. Acá estarían las 3 páginas. Otra cosa también es que puedo utilizar un fondo, pero el fondo no lo coloco directamente acá, sino creo un fondo y luego les digo qué páginas van a tener ese fondo. Podría crearlo desde aquí o desde aquí también y digo página de fondo. Entonces acá dice fondo y voy a dejarlo con fondo 1 y acá, y lo voy a decir simplemente aceptar. Ahora todas las cosas que voy a poner acá luego se van a automáticamente poner como fondo de las diferentes páginas que yo desee. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy bien, acá puedo poner por ejemplo una imagen. Muy bien, algo como esto. Entonces este está ya en el fondo. Lo voy a guardar e incluso lo voy a poner otro nombre, guardar como, aquí en escritorio, dibujo 2. Muy bien. Entonces acá incluso vemos que en la parte inferior tengo página 1, 2, 3 y fondo 1. Y esto está inclinado. Si vengo acá, vemos que el único que está inclinado son los que son fondos. Por ejemplo, acá yo quiero este fondo aplicarlo aquí, pues puedo hacerlo. Hago clic con el botón derecho acá y dice configurar página. Mucho más abajo dice configurar página. Y aquí donde dice fondo, sabemos que podemos cambiar acá el nombre, por ejemplo, lo voy a poner 1. Y en el fondo lo puedo decir, pues el único que existe, el fondo 1, este que acabamos de crear. Y digo aceptar. Ahora vemos que está aquí con ese fondo 1. Yo puedo trabajar con estos objetos, pero no puedo manipular el fondo. Está ahí permanentemente. Muy bien, entonces, ¿cómo hago para manipular el fondo? Pues tengo que venir a la página de fondo y recién estructurarlo. Por ejemplo, esto no quiero que esté así. En formato de imagen vengo, puedo hacer algunos cambios y modificaciones. Por ejemplo, brillo lo puedo quitar, aumentar, contraste también. Enseguida vamos a ver eso. O podría hacerlo más pequeño también. Acá. De esa manera. Muy bien. Ahí. Entonces, en la página 1 vemos cómo inmediatamente se refleja los cambios que he hecho en el fondo. Acá también puedo decir, muy bien, voy a insertar un fondo, clic con el botón derecho acá, dice configurar página. Lo puedo cambiar de nombre también, dijimos, se va a llamar 2. Y acá lo voy a decir el fondo 1 y aceptar. Entonces acá está el fondo 1. Vemos que como esto está vertical en lugar de horizontal, la posición varía. Si vengo acá, ahí lo cambio. Vengo a 2, estaría aquí. Vengo a 1, estaría acá. Muy bien. Entonces todos los cambios que vaya a hacer en el fondo se van a reflejar en todas las páginas donde he agregado ese fondo. Y no solamente puedo tener un fondo, entonces puedo insertar, página nueva, página de fondo, se va a llamar fondo 2. No va a tener ningún fondo previo el fondo 2. Acá ahora puedo hacer algunos cambios, por ejemplo lo voy a simplemente agregar algunos iconos acá.
por ejemplo este átomo. Muy bien, ahí. Entonces ahora vemos que la página 3 no tiene fondo. Clic con el botón derecho sobre el nombre, acá configurar página, puedo cambiarlo y voy a poner 3. No es obligatorio cambiar el nombre, pero lo estamos haciendo para saber que sí se puede hacer. Y le voy a decir que no tenga el fondo 1 de fondo, sino el 2. Y voy a decir aceptar y aquí estaría. Si vengo al fondo 2 y lo cambio así, vengo acá a la página 3, vemos cómo ya estaría reflejado. Y todos los que vaya a poner que tienen un fondo, el fondo 2, se van a ver así. Y los que tengan el fondo 1 se van a ver así. Y aquí estaría fondo 1 y fondo 2. Si elimino estos, por ejemplo el fondo 2, hago clic con el botón derecho y le digo eliminar. Y ahora cuando vengo al 3 vemos que también se ha eliminado de acá. Si lo mismo hago aquí, clic con el botón derecho, eliminar. Ahora ninguna de estas páginas tiene ese fondo. Muy bien, entonces así sirve para crear páginas normales y páginas de fondo. Luego tendríamos acá para insertar también. Acá lo voy a configurar para que sea un poquito más espacioso. Muy bien. Ahora, entonces también podríamos ir agregando acá imágenes. Agrego acá desde mi computadora, busco en qué carpeta está, simplemente selecciono el mismo y digo abrir. Y tendríamos muchas opciones y formatos de imagen, brillo, contraste, cambiar eso. Y el contorno, su línea, por ejemplo color rojo, puedo decir que sea un grosor mucho más alto a su contorno de la imagen acá. Con estos puntos puedo cambiar el ancho, el alto, todo eso. Y con esto girarlo. Así que no es nada complicado el mismo. También podríamos girarlo 90 grados o recortar. Hago clic en recortar y con estos controladores podría recortar solamente un área nada más que me interesa. Hago clic afuera y lo confirmo. No solamente podría insertar imágenes desde mi computadora, sino desde archivo, que sería más o menos como la base de datos de la ofimática. Simplemente busco la imagen que me interesa con el nombre, la mayoría es en inglés, hago clic en la que he encontrado, digo insertar y me lo inserta como cualquier otra imagen. Acá voy a hacerlo más pequeño, ahí, y lo voy a mover. Ahora sí tendríamos acá. Y esto sería como buscar imagen directamente desde internet. Solo que me lo está mostrando acá y parecería que ya estaría algunos preelaborados. Entonces simplemente hago clic. Es una categoría y dentro de esa categoría puedo encontrar alguno y digo insertar. Muchas veces estas imágenes tienen derecho de autor, tenemos que tener cuidado. Luego podemos seguir insertando, en este caso iconos. Hay un montón de iconos acá que disponemos. Hago clic y puedo insertarlo. Y es como una imagen más o menos. Y lógicamente que puedo cambiar su relleno, su contorno y todo lo que se podría modificar. No tiene sus herramientas contextuales, simplemente es un icono. Luego en insertar tendríamos gráficos. Es preferible traerlo directamente desde Excel, el gráfico, y en dibujo CAD es recomendable traerlo un formato de lo que sería más o menos AutoCAD, pero no es modificable aquí, así que nos va a presentar simplemente como una imagen plana. Por ejemplo, si es algo arquitectónico, un plano arquitectónico va a ser de forma plana, no editable, si lo traemos desde AutoCAD. Muy bien. Luego tendríamos acá, esto simplemente es un contenedor nada más, donde se van a ir acumulando cosas. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar algo previo, como esto, o con su encabezado, aquí, así. Muy bien, entonces, por lo tanto, acá, esto lo podría también dar algunas configuraciones, como el relleno, acá, la línea del trazado,
el grosor de la línea. Y aquí puedo ir acumulando mis diferentes elementos. E incluso tiene un encabezado. Puedo hacer doble clic y cambiar. Lo voy a poner aquí figuras y formas. Hago clic afuera, está confirmado. Entonces, si yo insertase acá un rectángulo, una elipse y un triángulo, voy a cambiar de color para que se distinga aquí. Entonces, simplemente lo arrastro y ya sería parte de ese contenedor. Esto lo arrastro y este también. Es una forma de organizar. Si yo tengo un organigrama, puedo directamente encajarle en esto y la próxima vez que vaya a arrastrar, todos los elementos van a estar insertos para planos arquitectónicos o lo que vayamos a hacer directamente en un contenedor para no tener que moverlo uno o esperar que se desconfigure, todo eso para evitar el mismo. Para eso tendríamos un contenedor. Para sacarlo veo que simplemente lo arrastro así. Esto puedo seleccionar y eliminarlo. Otra forma hubiese sido seleccionar e insertar. Acá puedo directamente hacer clic y todos los que estaban seleccionados van a estar insertos ahora en el contenedor. Muy bien. Luego tendríamos acá llamadas, son como cualquier otras. Hago clic y escribo acá lo que me interesa. Entonces estoy haciendo alusión y digo, esto es una elipse. Muy bien, así de fácil. Lo puedo mover y siempre va a estar indicando a dónde va dirigido. Acá, muy bien. Entonces también acá tendríamos igual que este conector, tiene la misma funcionalidad este conector. Luego tendríamos vínculos. Es tan fácil como, por ejemplo, acá, si agregase esto, lo puedo convertir en un link o vínculo. Entonces, cada que hagan clic sobre esta figura, va a llevar a un determinado lugar. Selecciono, vengo a vínculo y lo puedo dirigir a una página web. Entonces, hago examinar, por ejemplo, o desde internet, acá. Muy bien, lo voy a poner de esa forma. Lo voy a hacer mucho más pequeño para que se vea mejor. Acá, por ejemplo, esto. O lo puedo poner mi página web. Y lo voy a copiar la dirección de enlace, todo esto. Control C, vengo y acá lo pongo Control V. Y acá estaría vínculo. Y ahora cada que hago clic con el botón izquierdo del ratón primero, o en este caso aprieto la tecla Control y luego clic con el botón izquierdo del ratón, y ahora me va a llevar a la página en cuestión, como acabamos de ver. Lo mismo podríamos hacer acá, por ejemplo, en este cuadrado, y en insertar, vínculo, y le digo, por ejemplo, un archivo local. Cada que haga clic me puede llevar a una imagen, a un documento, a lo que fuese. Acá puedo decir todos los archivos. Acá, por ejemplo, busco acá. Entonces un documento PDF. Digo abrir, aceptar. Y ahora cada que hago con la tecla control y clic, me dice que se va a abrir un archivo. Y efectivamente se abrió un archivo. Entonces de esa manera podemos vincular nuestras cosas. E incluso puedo vincular alguna página. Acá tengo varias páginas. A una de ellas puedo insertar acá, por ejemplo, este triángulo. Muy bien. Entonces insertar, vínculo y acá subdirección, digo examinar. Y a una de las páginas con las que estamos trabajando, que nos envía la página 3. Digo aceptar, aceptar. Ahora cuando aprieto con la tecla control y clic con el botón izquierdo del ratón, a la página 3 me ha traído. Voy a retornar a la página 5. Muy bien. Luego este cuadro de texto no es nada complicado. Es todo lo que habíamos indicado acá. Lo podemos aplicar. Acá teníamos texto también. En insertar es lo mismo. Hago clic, arrastro y escribo un texto. Muy bien, entonces hago clic afuera, ya está confirmado. Selecciono el texto y le doy formato en este lugar. Luego tendría información de pantalla, por ejemplo, es una especie de tooltip
Cada que pase el ratón por encima de un objeto, pues le va a dar una información acá. Información de pantalla al objeto seleccionado y digo, esto es una información de pantalla. Aceptar. Ahora cada que paso el mouse, ahí me dice que, vamos a ver, este es un vínculo. Vamos a nuevamente crear. Ahora vamos a ver. Muy bien. Información de pantalla no me está apareciendo porque me está indicando que es un link. Si no fuese link, acá, entonces voy a cambiar simplemente el color. Ahora sí, en insertar información de pantalla y digo, esto es un polígono. Muy bien, aceptar. Ahora cuando paso por encima, el puntero del ratón me dice esto es un polígono. Entonces para eso sirve. Esto de objetos son elementos que yo podría insertar aparte de los ya existentes. Por ejemplo, una hoja de Excel. Cada que hago esto me va a crear, o puedo decir que me abra un documento específico. Entonces, por ejemplo, hoja de cálculo de Excel. Acá, desde un archivo, examinar, vengo a escritorio, busco uno de Excel, aquí y digo aceptar. Entonces me dice, muy bien, vamos a vincular al archivo y todo eso. Aceptar, vemos cómo me lo ha traído todo lo que tenía en ese archivo de Excel. Acá me lo ha traído. Muy bien. Luego tendríamos dibujar esto. Si no está habilitado, vengo a archivo, acá opciones, tendría acá personalizar cinta de opciones y habilito esto de dibujar. Lo activo y digo aceptar. Ya estaría. Es tan fácil como simplemente ir creando trazados. Esto es para cuando estoy con tablet. Ahora no, simplemente selecciono uno de estos y comienzo a hacer trazados. Si quiero otro trazado diferente, acá hago clic nuevamente y vengo y selecciono otro. Muy bien, entonces como vemos simplemente es para dibujar y aquí elijo el color que yo deseo y el grosor del mismo. Para seleccionar algunos trazados complejos utilizo esto, que es muy similar a lo que hemos visto a selección de lazo. Prácticamente sería casi igual. Entonces en dibujar vengo y puedo trazar así y selecciono el objeto que estaba dentro. Muy bien. Y algunas cosas, por ejemplo acá, para borrar también, con este borrador me acerco, hago clic y se elimina. Por ejemplo, si dibujo algunas cosas como la L, entonces lo selecciono con esta herramienta y esto me lo puede convertir en un texto. Y ha detectado que es una L. Si escribiese algo así como hola, así, lo selecciono y cuando lo convierto me dice hola. Muy bien. Entonces vemos que no es nada complejo. En diseño es para el tamaño de hoja. Estos los temas casi nunca utilizamos y aquí tendrían sus variantes. Si elijo un tema, acá estarían sus variantes de dicho tema. O puedo retornar y decir sin tema para que no me lo configure los colores, porque si elijo un tema, vemos cómo me lo está variando todos los colores que yo he utilizado, he trabajado. Entonces vemos cómo cambia a medida que voy eligiendo algún tipo de tema y sus variantes. Entonces prefiero hacerlo yo personalmente para que no me lo cambie todo, pero sí está disponible. Muy bien. Entonces, acá por ejemplo, si creo un rectángulo, me dice en primera instancia que cuando lo cambio así, voy a venir a inicio, voy a poner un relleno. Entonces, acá cuando arrastro me crea un salto de página aquí. Esto está activado. Si lo digo que no, acá lo voy a otra vez, lo voy a desactivar. Cuando arrastro vemos que ya no está. Entonces si lo activo y está, cuando mando a imprimir, los dos se va a imprimir. Y si en caso lo desactivo y lo pongo acá, aprieto control P para imprimir, vemos que no está, porque está afuera. Entonces con esto yo decido. Lo voy a dejar para no perder información. Por ejemplo acá,
Simplemente es la orientación vertical, esto lo puedo traer así, u horizontal. Y aquí es el tamaño de hoja, los diferentes tamaños. Si ninguno de estos quiero, mucho más abajo dice acá más tamaños de página y acá lo digo personalizar, como yo quiero el ancho y el alto. Muy bien, eso es fundamentalmente. Luego un fondo, puedo poner fondos, como ya hemos indicado que crearíamos nuestros propios fondos. Acá hay unos más o menos preelaborados, hago clic y lo muestro. Y entonces puedo hacer algunos cambios. Tenemos muy pocos, bastante limitados, pero sí podríamos poner mucho más abajo se ve colores. Entonces podría cambiar colores. Lo voy a decir sin fondo. Igualmente podría poner a la página unos bordes o títulos. Hago clic. Esto sería ideal utilizarlo en páginas de fondo. Muy bien, lo voy a decir sin eso. Luego tendríamos acá distribución de página. Si vengo, voy a decir esto, por ejemplo, una plantilla. Voy a crearlo. Y ahora esto voy a cerrarlo y guardarlo. Entonces, al igual que hemos utilizado anteriormente formas en las cuales por aquí podríamos organizar esto, similarmente podríamos hacerlo con esto de diseño. Entonces vemos que acá estaría el objeto. Para ver mejor lo voy a eliminar esto. Entonces ahora vemos aquí que puedo distribuir de arriba a abajo, de abajo a arriba, se está cambiando esto. Muy bien, entonces lo puedo hacer un poquito más grande ahí para que se note y acercarme un poquito. Muy bien, entonces vemos así, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y así sucesivamente. Entonces tendríamos muchas variantes. Y también tres alternativas de conectores, no solamente estos preelaborados, que sería este ángulo recto, sino líneas rectas e incluso curvas. Tendríamos esos tres. Lo voy a dejar como al principio. Muy bien. Vamos a ver ahora esto de datos, el cual nosotros vamos a poder acumular en cada uno de los respectivos elementos que vayamos a utilizar datos. Esos datos son a veces sumamente importantes cuando vamos a exportar o cuando vamos a realizar algún tipo de elemento o diagrama que nos permita tener mayor información de cada uno de las cosas del mismo. Entonces, por ejemplo, si yo insertase acá un cuadrado, un círculo, un triángulo y voy a cambiarlos simplemente de color. Este también. Y por último este. Lo voy a poner otro color. Muy bien, entonces tengo acá tres elementos. Y si yo quiero en cada uno de ellos tener información interna, generalmente utilizamos datos. Acá puedo abrir tres paneles, estos estarían acá. En primera instancia datos externos y los campos de gráficos de los datos externos. Y también acá los datos de forma. Estos datos de forma los puedo poner también a la derecha. Vemos que no tiene ninguno. Este tampoco y este tampoco. Muchos de estos elementos sí van a venir, elementos complejos o elementos donde estén relacionados, por ejemplo, con arquitectura, ingeniería, muchas veces. Entonces, esas cosas que se van a poner, por ejemplo, acá vamos a buscar algo de lo que sería la parte de arquitectura, mapas y planos, planos de construcción. Vamos a buscar acá interior. Muy bien, entonces si yo pongo una puerta, vemos cómo en la parte derecha me está mostrando el mismo. La anchura de la puerta, la altura, el tipo de puerta, porcentaje de apertura, número de puerta, índice de resistencia, elevación de base. Como vemos, cada uno de estos datos, acá incluso lo puedo hacer un poquito más grande, vamos a ver, ahí. Muy bien, cada uno de estos datos ahora ha cambiado automáticamente. Entonces, algunas cosas sí los vamos a poner de forma manual, algunas de forma automática. Pero para estos datos, por ejemplo, si yo quiero aquí agregarlo, pues puedo hacerlo. Entonces, puedo hacer clic con el botón derecho del mismo, acá en datos y decir definir datos de formas. En este caso, del elemento seleccionado.
Acá tendríamos uno que sería propiedad 1. Claro que puedo cambiarlo ahora y ponerlo alto. Y va a ser una cadena, significa un texto. Podría ser un número, o una lista fija, o lista variable, o booleano, o sea, un sí y un no, moneda, fecha, duración. En este caso va a ser un número y simplemente le digo nuevo acá. Ahora tendría otro que puede ser ancho. También va a ser un número. Otro puede ser ancho, alto y profundidad. Y profundidad también va a ser un número. Y puedo poner otro llamado nombre de la figura. Y lo pongo nuevo. Entonces digo aceptar. Acá ahora, como vemos, incluso hay uno que no debería estar propiedad. Clic con el botón derecho. Acá puedo venir y definir datos de formas. Vengo y este de propiedad lo elimino. Ahora sí, aceptar, ya tendría. Entonces el ancho yo lo puedo poner de manera personalizada, por ejemplo 45. El alto también, porque es cuadrado. La profundidad, vamos a poner que sería apenas 40 y el nombre sería cuadrado o cubo. Muy bien, entonces como vemos, para cada una de las cosas podríamos ponerle. En este caso tendríamos un cuadrado. De esto del círculo no tiene acá sus datos. Entonces acá en datos podría definir datos de forma acá y recién ir colocando otra vez cada uno de ellos. ¿Qué pasa si tengo varios objetos? Entonces muchas veces en Excel nosotros manejamos a varios datos, o acá mismo podríamos ir creando y importarlos. Entonces acá tendríamos una importación rápida. Entonces si yo tuviese incluso acá más figuras, por ejemplo este pentágono, y simplemente voy a cambiarlo un color relativamente diferente. Ahí. Muy bien. Entonces en datos yo podría directamente importar. Le voy a decir desde Excel desde este archivo de Excel, le voy a decir abrir. Listo. Lo he importado todo y digo listo. Entonces en la parte de acá, en la parte derecha, ahora tendríamos datos externos. Esto lo voy a poner abajo para que se vea mucho mejor ahí. Y esto voy a recorrer ahí. Este también puedo recorrer. Entonces en cada una de las cosas que vamos a poner, eso también lo puedo hacer. Por ejemplo, este ya tiene sus datos de forma. Entonces vamos a hacer cuenta que esto pertenece a una persona. Acá tendría su ID, su nombre, su cargo, teléfono, todo lo demás. Si estuviese haciendo un organigrama, entonces simplemente, por ejemplo, el primero lo arrastro y ya tendría. E incluso los datos más me ha puesto acá estos datos adicionales. Yo puedo decir que todos los datos estén ahí presentes. Ahí. E incluso, por ejemplo, acá teléfono. Yo podría para teléfono, acá arrastrar, hago clic en teléfono. Así. Y busco uno que sea con símbolo de teléfono. Email con símbolo de email y así sucesivamente. Muy bien, entonces acá estarían todos los datos, pero internamente también están los datos. Todos los que hemos traído de Excel, de uno solo, toditos me lo ha puesto. Si esta cosa de acá no quiero ver, entonces aquí simplemente lo desactivo, pero internamente ya estarían aquí los datos y no afuera. Similarmente el siguiente, agarro otro, acá vemos que está el símbolo de enlazado, lo pongo ahí. Y también quito de acá todos los que no necesito. Luego a este, el tercero. Y luego del mismo también quito lo que no necesito. Como estamos observando, pues ahora ya podría, acá en datos, lo voy a desactivar todos estos. Entonces de cada uno de estos los he puesto sus datos. Acá, ahora sí. De este más antes lo hemos puesto de forma manual. Esto lo acabamos de poner. Todos estos trayendo desde Excel.
Muy bien, hay otra cosa también de proceso acá. Esto podríamos ejemplificar de la siguiente forma. Esto nos va a permitir extender el diseño de una mejor manera. Por ejemplo, acá estaríamos en la página 1, esta es la 2. Vamos a hacer cuenta que estamos realizando, estos datos de forma lo voy a esconder. Vamos a hacer cuenta que estoy realizando una especie de organigrama o un esquema. Muy bien, entonces lo que hago, voy a duplicarlo, aprieto la tecla control y arrastro ahí. Luego aquí, hago la misma acción seleccionando todos estos con la tecla control y luego arrastro. Y acá arrastro y arrastro. Muy bien. Vamos a hacer cuenta entonces que todos estos están relacionados. Así. Luego desde aquí hasta aquí puede ser. Esto también. Y este otro. Similarmente vamos a hacer con estos otros. Estamos uniendo uno con el otro. Muy bien. Este también hasta ahí. Y este. Por último esto. Hagamos cuenta que todos ahora ya están organizados. Incluso esto falta ahí. Pero acá este último todavía tiene más subdivisiones, pero se me ha acabado la hoja. Claro que podría hacerlo acá mismo, pero muchas veces es conveniente en otra hoja independiente para imprimirlo. E incluso interactivamente vamos a poder ver cómo se haría el mismo. Entonces puedo comenzar desde acá en la parte de proceso y crear uno nuevo. He seleccionado el objeto donde va a continuar más de estos. Vamos a hacer cuenta, todos estos voy a copiar con control C. Muy bien. Entonces, acá crear nuevo, me dice ahora página 3. Si me acerco, me dice que esto me va a llevar a la página 3. Aprieto la tecla control y clico en el botón izquierdo del ratón y me ha llevado a la 3. Vamos a hacer cuenta que esto es el otro y que el color es rojo. Muy bien, entonces esta es la continuación. E incluso voy a hacerlo de esta manera. Sería equivalente, esta opción sería equivalente a este donde dice página 3. No olvidemos que puedo cambiar el texto. Diría continúa ahí y voy a hacer clic afuera. Entonces en página 3, aquí, esta es la palabra continúa. Y lógicamente ya puedo establecer nuevamente las relaciones acá. Ahora si observamos, esta sería la continuación de esta. Entonces, para no tener que hacerlo de la siguiente forma, así, aquí, voy a copiarlo, voy a arrastrarlo, ahí. En lugar de hacerlo de esta forma, como estamos observando, y esta pieza, esto, relacionarlo aquí, lo que hemos hecho es quitar todo esto y lo hemos llevado a otra página. ¿Cómo lo hemos hecho? Simplemente haciendo clic aquí y en proceso diciendo crear uno nuevo. Si ya hubiera estado relacionado como el otro, como acabamos de ver, hagamos cuenta ahora y voy a eliminar incluso esto. Voy a eliminar. Muy bien. Y ahora, de todas formas, esto no me lleva a ningún lado porque he eliminado la página 3. Entonces, si hago cuenta, ahora, acá, en inicio, conector, voy a conectar esto con este otro. Muy bien. Ahí. Ahora, si observamos, todo esto sigue continuando a esto, pero como acabo de decir, puedo seleccionar así, vengo a proceso y digo crear a partir de la selección. Entonces todo eso me ha llevado directamente a la página 3. Entonces de eso se trata proceso. Luego tendríamos que revisar esto si sea común para ver ortografía, hago clic si no me he equivocado alguna palabra. Esto de referencia y sinónimo, generalmente utilizamos estos a través de un navegador web. Esto también es de fácil comprensión. Por ejemplo, puedo poner un comentario a ese elemento y lo voy a decir
comentario primero, luego a otro elemento diferente, acá nuevo comentario, comentario segundo y así sucesivamente. Y si quiero ver todos los comentarios, acá tendría panel de comentarios y acá está, comentario segundo, comentario primero. Y con esto puedo ir viendo dónde se encuentran los comentarios. Si quiero eliminarlo con esta pequeña opción, los elimino y ya no tengo comentarios. Muy bien, como vemos no es nada complejo. En cuanto a la traducción, no es muy buena, tampoco no es recomendable utilizarlo. Hasta aquí esta parte fundamental. Nosotros nos convendría practicar todo lo que acabamos de ver mediante plantillas. Entonces aquí hay un montón de plantillas, las creamos, vemos cómo está organizado según nuestras necesidades. Por ejemplo, acá un diseño de oficina, lo hago clic, digo crear y a partir de ahí ya me ha dado todas las formas con las cuales podría trabajar. Simplemente arrastro para una sala, aquí o la pared uno por uno, o una puerta puedo generar ahí, hay unos puntos que me dan para insertar la puerta, automáticamente se ha abierto. Acá poner algunos muebles, algunas cosas, acá mobiliario de oficina por ejemplo, poner una mesa ahí, esto lo puedo hacer sumamente más grande también, de esa manera, arrastrarlo ahí, poner una silla de escritorio, un cajón aquí a este escritorio o mesa, a poner como vemos acá hay un montón, taburet, un diván, entonces podríamos ir estructurando. Lo interesante es que también acá en datos, en ventana de datos de forma, tendríamos lo más pertinente de cada una de las cosas. Ya viene por ejemplo el ID, el nombre, y muchas de estas cosas pueden ser compatibles si lo voy a exportar y guardar. Si vengo a archivo, exportar o guardar, cualquiera de los dos. Y acá para, por ejemplo, AutoCAD, entonces acá estaría para AutoCAD, hago clic y lo guardo en mi computadora con dibujo 5. Entonces ese formato del dibujo 5 acá directamente se va a poder abrir con AutoCAD, totalmente entendible y editable. Entonces, como vemos, comencemos a practicar según nuestras necesidades en base a plantillas.